Flor y Canto presenta. El Señor nos concede encontrarnos a través de este medio. Como obispo de la diócesis de Piedras Negras, te invito a dedicar estos valiosos minutos a reflexionar. Partamos del Evangelio de la misa de hoy. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a las multitudes y a sus discípulos: En la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y fariseos. Hagan, pues, todo lo que les digan, pero no imiten sus obras, porque dicen una cosa y hacen otra. Hacen fardos muy pesados y difíciles de llevar y los echan sobre las espaldas de los hombres, pero ellos ni con el dedo los quieren mover. Todo lo hacen para que los vea la gente. Ensanchan las filacterias y las franjas del manto. Les agrada ocupar los primeros lugares en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas. Les gusta que los saluden en las plazas y que la gente los llame maestros. Ustedes, en cambio, no dejen que los llamen maestros, porque no tienen más que un maestro y todos ustedes son hermanos. A ningún hombre sobre la tierra lo llamen Padre, porque el Padre de ustedes es solo el Padre Celestial. No se dejen llamar guías, porque el guía de ustedes es solamente Cristo. Que el mayor de entre ustedes sea su servidor, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Del dicho al hecho hay mucho trecho. ¿Cuánta razón hay en esa frase que escuchamos continuamente? Porque muchos de nosotros decimos una cosa y hacemos otra. Así como pensamos de una manera y actuamos de manera diferente. Por eso hoy nuestro Señor, en este Evangelio que narra San Mateo, cuando se dirige a las multitudes y a sus discípulos, les hace ver que muchos escribas y fariseos dicen una cosa y hacen otra. Y les dice de una forma muy clara a todos los que lo escuchan: hagan pues lo que les digan, pero no imiten sus obras. Esto nos lleva a pensar a nosotros, los que estamos en la iglesia, al frente de ella, desarrollando algunos ministerios, a ser coherentes, congruentes entre lo que predicamos y lo que hacemos, que siempre nuestra vida respalde nuestras palabras. Esto lleva a los padres de familia a educar a sus hijos sí con la palabra, pero principalmente con los hechos, dando ejemplo de lo que les dicen. Que el papá o la mamá que le dicen a sus hijos no digas mentiras, ellos lo respalden con sus acciones. No robes, no hables mal de los demás, sé justo con los otros, que también los papás lo respalden. Compromiso para el maestro, para el guía de una comunidad, para el servidor público, en fin, para todos nosotros, de apoyar con nuestra vida, con nuestras acciones, las palabras que nosotros decimos, aquello que nosotros platicamos o predicamos. Es Jesús el mayor ejemplo de esta autenticidad, porque en Él no existe contradicción alguna entre su doctrina y su vida. Él habla del perdón y perdona, de la entrega y se entrega, del servicio a los demás y sirve. Y precisamente en este pasaje del Evangelio que hoy escuchamos, nos pone ejemplo de lo que nos dice con su palabra. Termina el pasaje del Evangelio de hoy narrado por San Mateo con las palabras de Jesús: que el mayor de entre ustedes sea su servidor, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Cristo, el mayor entre nosotros, ha sido nuestro servidor. Pone el ejemplo en el lavatorio de pies y dice: ejemplo les he dado para que ustedes hagan lo mismo. Pero se convierte así siempre en nuestro verdadero servidor, el que vence con su ser. Y de esta manera pone en práctica esto que él mismo
nos está enseñando o anunciando. Siendo el mayor entre todos nosotros, se convierte en nuestro servidor. Y Él, que se humilla desde su nacimiento, durante toda nuestra vida y hasta el momento de ofrecerla en la cruz, Él llega a ser enaltecido, llega a ser glorificado por el Padre Celestial y llega a ser glorificado también por todos nosotros. Gran servidor, gran redentor. Con estas palabras del Evangelio y principalmente con su propia vida, Jesús nos está invitando a ser coherentes y a ser verdaderamente humildes, a ser verdaderamente servidores. Que Él nos conceda su luz y su gracia, y nosotros pongamos todo nuestro esfuerzo para que, siguiendo las palabras y el ejemplo de nuestro Señor, seamos verdaderamente coherentes y congruentes en nuestra vida y en nuestra persona, no siendo de una doble moral porque digamos una cosa y hagamos otra, que de esta forma estemos manifestando que no nada más creemos de palabra en Dios y en lo que nos pide, sino que lo creemos con nuestra vida completa. Y que así, viviendo de esta forma, nos convirtamos en auténticos, en verdaderos servidores de aquellas personas que el Señor pone a nuestro alrededor, siendo cada uno de nosotros en nuestra vocación, en nuestra profesión, personas que verdaderamente se esfuercen en servir a los demás, a ejemplo de Jesús, que no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar la vida en rescate por todos. Que así sea. Mis hermanos, la reflexión que hoy les comparto se titula ¿Cómo tomas tú tus decisiones? Había una vez un señor llamado Juan Pablo, que tenía un muy buen hijo, callado, sencillo, trabajador. Él estaba muy contento y orgulloso con su hijo, mas sin embargo un poco preocupado porque le faltaba un poco de seguridad, de personalidad, ya que se dejaba guiar demasiado por el parecer de los demás. Un día le dijo a su hijo: «Oye, prepárate a la mula que está en el corral, porque iremos de compras al pueblo más cercano y vamos a comprar algunas cosas que nos hacen falta». El chico así lo hizo, preparó a la mula, y de rato padre e hijo emprendieron su camino. El padre dijo a su hijo: «Súbete a la mula», y él se puso a andar a su lado. Al poco de un rato encontraron a dos leñadores que venían en dirección contraria, con el hacha al cuello. Y el padre le dijo a su hijo: «Fíjate muy bien, ojalá y oigas lo que estas personas dirán». Y uno de los leñadores decía al otro: «¿Te fijas? Este chico montado en la mula mientras que su padre va caminando. Pobre hombre, vaya qué insolencia de la juventud de hoy, ya no respetan a sus padres». Y entonces le dice: «¿Tú qué dices de lo que acabas de escuchar?». Y él responde: «Pues que tienen razón». Entonces el padre le dice: «Bájate pues y me subiré yo». Y así lo hicieron. Más adelante se encontraron con unos hortelanos que iban de camino, de nombre de tal forma que el padre le volvió a decir al hijo: «Fíjate muy bien en lo que van a decir estas personas. Qué poca conciencia de este padre, él tan campante que va encima de la mula y el chiquillo pobre, ya muy cansado y sin fuerzas, va a pie. ¡Qué cosas!». «¿Qué te pareció eso?», pregunta el padre. «Me parece sensato, porque el camino es largo y estoy cansado». «Pues ala, súbete tú también, iremos los dos montados en la mula». No habían hecho mucho de camino cuando pasaron otros dos campesinos que iban con su trigo al molino, y al ver en la mula cargada con el padre y con el hijo montados, no pudieron evitar comentar: «¿Has visto a este par? Parece mentira, que no vean que casi matan a la pobre mula. Esto sí que es falta de amor a sus propios animales». Y el padre le pregunta al hijo: «¿Qué te parece este otro comentario?». Y dice el muchacho:
pues que tienen razón, pobrecita de la mula. Entonces el padre y el hijo se bajan de la mula y siguen caminando. Ya casi para llegar al pueblo, se encontraron con otras 2 mujeres que iban a llevar de comer a sus maridos al trabajo, a la viña, al campo. Y al verlo le dijo: fíjate en este par, no cabe duda que no saben utilizar a la mula. Mira que no montarla y venirse a pie hasta acá, hasta el pueblo, verdaderamente hay gente tonta. Hermanos, sin duda esta reflexión de hoy nos hace pensar en cuántas veces nos desgastamos tú y yo por darle gusto a los demás. Y nuestra única tarea es darle gusto a Dios, es agradarle a Dios con nuestra forma de pensar, con nuestra forma de actuar, con nuestra forma de ser. Tu vida y la mía tienen una misión, una tarea muy grande: ser felices porque somos hijos de Dios. Y en esta felicidad que vamos buscando y que estamos tratando de conquistar en el día a día, es conforme al amor, es conforme a la verdad, es conforme a la justicia. Procuremos vivir la misericordia, amando a nuestros hermanos y sobre todo amándonos a nosotros mismos. No seamos como la hoja del viento, que la puedan mover los criterios de los demás, que a ti y a mí lo único que nos mueva es la voluntad de Dios, es su Santo Espíritu que habita en nosotros y nos conduce por el camino del bien. Que Dios los bendiga. Ha sido un gusto compartir con ustedes la palabra de Dios y otras reflexiones. Que el Señor nos ayude a vivir en su gracia esta semana y a encontrarnos aquí mismo el próximo domingo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre.